Sí puedes consumir creatina, pero considera mucho que sea utilizada en la etapa de entrenamiento en la cual lo vas a aprovechar y que sea el deporte que realmente se pueda aprovechar. ¿Quién va a tener una ventaja en la creatina? Deportes explosivos, tanto con una buena alimentación, con una buena hidratación. Ya cuando estás cumpliendo estos puntos, ahora sí podemos ver si el suplemento es una buena estrategia, pero no se tiene que hacer de forma indiscriminada y tampoco estar consumiendo suplementos por moda. Que porque el laboratorio sacó el nuevo producto significa que yo lo necesito, no lo necesitas para nada. Bienvenidos a Cuidarte, tu superpoder, el podcast dirigido a ti que quieres cuidar tu salud. En este podcast encontrarás información de especialistas de diferentes áreas de la salud. En esta ocasión vamos a hablar sobre suplementación, tanto en la nutrición deportiva como en la nutrición clínica. Y para eso tengo un experto, el maestro Alfredo Coca. Bienvenido, Alfredo. Cari, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio y yo encantado de estar acá contigo. Muchas gracias, Alfredo, y pues vamos a empezar a hablar acerca de la suplementación porque es un tema que se ha puesto mucho de moda, ya sea en redes sociales, en TikToks y demás, de mucha gente que se suplementa de una manera que se autorrecetan suplementos, y creo que es muy importante abordarlo desde la nutrición tanto clínica como la deportiva, que es tu especialidad, para que las personas que nos están viendo no tomen suplementos que no deben o que no necesitan simplemente, ¿no? Porque también pueden dañar su salud con los excesos. ¿Es correcto, verdad? Correcto, totalmente de acuerdo. Fíjate que en la práctica profesional he encontrado distintas aristas. Aquellas personas que llegan a consulta y se meten de todos los suplementos pensando e imaginando que más es mejor. Claro. Y eso hay que tener mucho cuidado porque eso no necesariamente es cierto. Estamos hablando desde la autosuplementación, pero también algo muy común que se puede encontrar es cuando aquellas personas que están a cargo de estos pacientes, como puede ser instructores de gimnasio, entrenadores, familiares, amigos, los vecinos mismos, dan recomendaciones de suplementos porque le funcionó al primo, al vecino, y hay que tener mucho cuidado, porque una de las primicias que se considera dentro de las recomendaciones de suplementación es que hay que estar basado siempre en evidencia. El hecho de que a mí me haya funcionado algo no significa que a todos los demás les va a funcionar. Por supuesto, y no de la misma manera. A lo mejor una persona tiene diabetes y no sabe que tiene diabetes, también esto puede pasar, y se está tomando un suplemento que puede incrementar sus niveles de glucosa y no lo sabe, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, platícanos en la parte deportiva, ¿cuáles son los suplementos más buscados? Sí, lo que yo me llego a encontrar en consulta de forma común es que todo mundo se suplementa con multivitamínicos. Piensan que si se sienten cansados, que si tienen falta de energía o mucho apetito, en fin, esos estados de energía altibajos, muchos de ellos piensan que con un multivitamínico lo van a solucionar. Y hay que tener cuidado, porque lo importante de esto es hacer laboratorios, identificar cuál es la necesidad principal a través de unos estudios de laboratorio. Me preguntabas, ¿cuáles son los más comunes? Multivitamínicos. Y en el tema de deporte, muchos chicos llegan con el consumo de preentrenos, óxidos, quemadores, con este afán de que quieren tener más energía y mejor rendimiento. También es muy común el uso de proteína de forma indiscriminada. Me ha tocado escuchar pacientes que no cuidan su alimentación, obviamente, cuando les hago las preguntas de cómo su recordatorio de 24 horas, en fin. Pero la proteína la consumen en el desayuno, en la comida y a veces cuando no tienen tiempo en la cena. O sea, 3 hasta 4 veces al día. Y esas sí son condiciones que hay que evaluar con mucha cautela, porque son suplementos que se utilizan mucho para practicidad, no para que sean parte de la dieta. Y fíjate que me he encontrado también, desgraciadamente, muchos esquemas de multinivel que les venden suplementos y que lo recomiendan en el desayuno, en la comida, en la cena, y eso de forma indiscriminada. Correcto, sí. Y todos los días. Y también es parte importante entender que una persona o la mayoría de la población que no tiene hábitos saludables de vida, evidentemente cuando toman un suplemento, llámese del multinivel que se llame, se van a sentir mucho mejor porque está ayudando a suplir aquellos nutrimentos que no están consumiendo. El problema es que pueden estar excedidos en las recomendaciones y no están de una forma calculada y equilibrada. Se los dan a diestra y siniestra a todas las personas y pueden incluso llegar a causarles una toxicidad hepática o en el hígado.
Totalmente de acuerdo. Cuando me toca hablar de suplementación con los chicos de maestría, obviamente siempre hay que dar todos los argumentos basados en evidencia científica. Y hay estudios que hablan que el consumo de ese tipo de productos, malteadas y demás, generan hepatotoxicidad. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque no es como que te pide una receta para ir a comprar tu suplemento de la malteada en la cortina verde que está en cualquier esquina. Ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, tanto en la suplementación con los deportistas como en las personas de la vida diaria que a lo mejor no son deportistas de alto rendimiento ni nada, pero que también se suplementan de una manera indiscriminada, ¿no? Entonces, con respecto a los deportistas, uno de los suplementos que más han estado estudiando, tanto en la nutrición clínica como en la deportiva, es la creatina. ¿Qué nos puedes decir de los beneficios de la creatina en las personas que hacen deporte? Totalmente de acuerdo. La creatina es uno de los suplementos más comunes que existen. De hecho, es el suplemento que está más estudiado. Si en este momento nos metemos a Google y buscamos cuál es el suplemento que tiene más búsquedas y más estudios, es la creatina. Y para esto el Instituto Australiano del Deporte nos hace una clasificación y nos dice: los suplementos del grupo A son aquellos que tienen evidencia científica de que realmente funcionan, y entre ellos está la creatina. Podemos decir que la creatina sí va a funcionar, pero no significa que debemos de consumirla de manera indiscriminada. Exactamente. Una de las condiciones que dice es: sí puedes consumir creatina, pero considera mucho que sea utilizada en la etapa de entrenamiento en la cual lo vas a aprovechar y que sea el deporte que realmente se pueda aprovechar. ¿Quién va a tener una ventaja en la creatina? Deportes explosivos, velocidad, velocistas, nadadores de distancias cortas, fuerza, entrenamiento de pesas, CrossFit, high rock, que está muy de moda. Ese tipo de deportes sí pueden tener el beneficio de la creatina, pero si yo le doy creatina a un maratonista, va a ser todo lo contrario. Yo sé que el Instituto Australiano del Deporte dice que es un suplemento que sí va a ayudar, que hay evidencia, pero para ese deporte no le va a beneficiar. Posiblemente de una etapa de la preparación en la cual hay entrenamientos intensos de corta duración, allí sí, pero no tiene que ser usado durante toda la temporada. En ese sentido, la creatina es un muy buen suplemento. De hecho, es tan estudiado el tema de la creatina que hay un congreso anual en el cual se habla acerca de todas las nuevas ideas y aportes e investigaciones que se están encontrando en la creatina. El próximo es precisamente en marzo, en este mes, va a ser en Alemania, en Múnich, y se va a dar para conocer cuáles son los alcances de la creatina, no solo en tema de deporte, sino en tema de salud. Actualmente la creatina es un suplemento muy conocido. Cuando me preguntan cuál marca de creatina, yo les recomiendo que vean en la etiqueta un sello que diga CreaPure, Creapure. Ese sello significa que es que fue elaborado a través de un laboratorio que sintetizó la creatina y tiene 99.9% de creatina pura, porque eso también hay que considerar. Sí. En la parte de la suplementación, muchas veces rellenan los productos, le ponen componentes que van más allá de lo que dice la etiqueta y realmente no te están vendiendo lo que te están ofreciendo. El sello de CreaPure te garantiza que no hay ese tipo de problema, y de hecho aparece un código en la parte inferior, y si tú entras a la página de CreaPure, pones el código y te aparece todo el rastreo. Qué marca de producto es, qué lote es, y eso te da la certeza de que realmente es una creatina de muy buena calidad. ¿Dónde la pueden encontrar? En línea. Y las recomendaciones: si van a comprar algún suplemento en línea, cuiden que sea el mismo laboratorio del producto el que está vendiendo ese suplemento, porque desgraciadamente existe la falsificación de los suplementos, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque si de por sí ya son caros y tú encuentras un suplemento que te lo están dando a un 50% menos del precio original, esa es una red flag. Totalmente. Sí, sobre todo porque ahorita ya hay muchos coaches, influencers y demás que sacan su marca de creatina, pero realmente si no tiene este sello no podemos garantizar que realmente se trate de creatina pura. Entonces ya les pasó el maestro el tip, búsquenlo. Si están comiendo o tomando alguna creatina, verifiquen si no tiene el sello, mejor inviertan en una creatina que realmente les vaya a funcionar. Y en la nutrición clínica el uso también se está estudiando mucho ahora en la salud mental como un coadyuvante en el tratamiento de la depresión y de la ansiedad. Pero eso también está en estudio. Recuerden que en todo lo que es salud, medicina, nutrición, las grandes verdades de hoy son las grandes mentiras del mañana. Entonces, esto siempre se está actualizando el conocimiento, y por eso apenas se están haciendo investigaciones donde se ha visto beneficios en personas en el tratamiento
de la depresión y de la ansiedad. Y también, evidentemente, para personas que a lo mejor no son deportistas de alto rendimiento, pero sí les ayuda a disminuir el riesgo de la pérdida de masa muscular que se da con la edad, que se llama sarcopenia, a partir de los 40 años, tanto para adultos como para adultos mayores. Es mucho mejor también la suplementación, siempre y cuando sea indicada por algún nutriólogo o su médico en todo caso, pero que les diga la cantidad adecuada, los gramos adecuados, la toma para cada persona en particular. Eso sí tiene que ser calculado para cada persona, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y pasa lo mismo en deporte. Hay personas que les funciona el suplemento, pero no necesitan la misma dosis, porque recordemos que la creatina genera cierto aumento en la retención de líquidos a nivel intracelular, y esto puede generar aumento de peso. Entonces la dosificación tiene que estar bien calculada. Sabemos que funciona el suplemento, que te va a dar más potencia en el gimnasio, te va a dar un poquito más de explosividad, pero hay que tener cierta cautela porque las cantidades es importante. Entonces no hay que sobremedicarse, automedicarse, mejor dicho, y tampoco los suplementos no hay que consumirlos de manera deliberada. Así es. Y otro suplemento también son, por ejemplo, el colágeno, ¿no? Colágeno, sí. El colágeno es también de los más buscados. En uso deportivo también ¿en qué momentos se recomienda? Sí, fíjate que el colágeno es uno de los suplementos, si bien no pertenecen a la clasificación A, que realmente funcionan y está comprobado, pero el uso del colágeno en la parte deportiva se usa mucho para la rehabilitación. Me toca trabajar mucho con fisioterapeutas, ortopedistas, mi esposa es fisioterapeuta del deporte y trabajamos mucho de la mano con los pacientes, y lo que se trata de hacer con ellos es llevar esquemas de suplementación cuando hay lesiones articulares, cuando hay algún tipo de inflamación, edema, en fin. Y el colágeno ayuda principalmente para promover la regeneración del tejido. Eso es la teoría. Cuando nos aterrizamos realmente perdón, eso es lo que te digo, es como tal la teoría, pero la realidad sí dista mucho de lo que a veces uno le gustaría. El punto de esto es que la recomendación del consumo de colágeno es que sea o péptidos de colágeno o colágeno hidrolizado, que básicamente es la presentación, cómo viene empaquetado, cómo va a llegar al cuerpo y se va a distribuir y absorber. Prácticamente esas son las características del colágeno hidrolizado y los péptidos de colágeno. Ahora, si hacemos un esquema de suplementación previo a la rehabilitación o al entrenamiento, el deportista puede tener este beneficio para mejorar las condiciones patológicas que le está complicando. Pero recordemos, es una ayuda que no es 100% confiable de que va a funcionar. Eso también hay que tenerlo muy claro. El colágeno se absorbe mejor cuando se consume con vitamina C. Entonces se puede armar ahí la recomendación de colágeno con alguna cápsula de vitamina C unos 30 minutos antes de la rehabilitación o del entrenamiento, y hay posibles buenos resultados. Hay que tomar en cuenta que la parte de la suplementación es únicamente un pequeño escalón de una gran pirámide. Yo les explico, imagínate, la base es el entrenamiento. Si no entrenas, no esperes fuerza, resistencia, que mejoren tus capacidades. Después de eso, el siguiente escalón, la alimentación. Si entrenas bien, pero si no cumples con una buena alimentación, no vas a lograr el objetivo. Ok, ya entrenaste, ya te alimentaste bien, el descanso es también muy importante. Así es. Todos los deportistas que entrenan se van a recuperar y volver más fuertes durante las horas de sueño. Ok, ya se descansaron bien, en fin. Y a lo último llega la suplementación. Y cuando llegan a consulta los pacientes, esta pirámide la tienen totalmente invertida. Sí. Sean deportistas, sean personas que van por un tema de salud, pero piensan que el suplemento es la base de todo. ¿No? Eso pasa, sí. Seguramente también te pasa con tus pacientes, Cari. Sí, por supuesto. Cuando llegan a consulta dicen, bueno, vamos a tener que modificar estas conductas de los alimentos, el descanso, la hidratación, todo esto. Y no me puede dar una vitamina para que me sienta mejor, o no me puede dar el colágeno porque fíjese que me duele la rodilla. Pero también tomando en cuenta clínicamente si ya había un desgaste, una osteoartritis o algún otro problema óseo, también tenemos que tomar en cuenta que la actividad física es indispensable para una rehabilitación. Por eso
también tuvimos un podcast, un episodio acerca de la fisioterapia y la importancia de la fisioterapia, el desarrollo de la masa muscular y el trabajar la masa muscular para evitar precisamente la pérdida de la fuerza, y que muchas veces no es nada más tomarse el colágeno porque me dolía la rodilla, sino ver qué está pasando. A lo mejor estoy teniendo un peso excesivo que le está sobrecargando, ¿no?, el peso a mis rodillas, y por eso me están doliendo, más que tomar un suplemento para poder quitar un dolor o una molestia. Entonces, clínicamente, pues también los suplementos son únicamente como una ayuda en algunos casos para ciertos momentos o ciertas enfermedades, pero no es deliberado para todas las personas a partir de cierta edad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que algo que existe es mucho el efecto placebo. Eso es algo que muchas veces no se menciona, pero desde la práctica y los estudios científicos también nos dicen que el efecto placebo tiene un cambio real y fisiológico en las personas que lo están tomando el suplemento. Así es, los hace sentir mucho mejor, pero simplemente es porque sienten que eso les va a beneficiar y ya es casi mágico. Parece es que me lo tomé y me sentí súper bien, pero sí, realmente el efecto placebo es verdad. Sí. Otro de los suplementos que se están utilizando mucho es la melatonina. Uh-huh. Recordemos que el descanso es importante, la melatonina es necesaria para un buen ciclo de sueño, pero también se está utilizando a veces de una forma excesiva. Correcto. En los deportistas, ¿cómo están? ¿También utilizan la melatonina para el descanso? Sí, también la melatonina es uno de los suplementos comunes. Fíjate que no lo piden tanto los pacientes deportistas, lo piden más las personas que van por un tema de salud, pero en deporte funciona. A ver, la melatonina al final del día se le conoce como la hormona de la noche porque se va a secretar durante las horas del sueño de la noche, y esto va a ayudar mucho en los deportistas para tener una muy buena regeneración de tejido, recuperación muscular, en fin, beneficia para tener un mejor descanso, y lo que esto conlleva es que el deportista mejore. El punto de esto es que el momento en el cual se tiene que utilizar no es en todas las partes de la temporada. Yo utilizo el consumo de melatonina con mis pacientes cuando les toca competir, cuando se van de viaje, que tienen competencias en otros países, el jet lag influye, claro, la melatonina les puede ayudar en este proceso. Uh-huh. Cuando no tienen una necesidad directa y el paciente me dice es que no estoy descansando lo suficiente, hay que ver qué hay detrás de eso. No necesariamente la melatonina les va a venir a solucionar el problema. Yo les pregunto, ok, cuando tú te vas a dormir, ¿a qué hora dejas el teléfono? Pues me duermo casi con el teléfono en la mano. No pienses hasta que me mejorar. Gane el sueño, ¿no? Correcto. Y el deportista dice, es que no puedo conciliar el sueño. Pues sí, porque estás con el teléfono. Tienes que dejar el teléfono unos 30 minutos antes, por lo menos, para poder tener una buena conciliación del sueño. Recordemos que la exposición a la luz azul de los rayos que nos emiten las pantallas, los televisores, esto influye en los ciclos del sueño. Ok, ya te alejaste de la luz azul, pero resulta que donde viven hay mucho ruido, a través de la ventana entra mucha luz y eso también influye mucho en la calidad del sueño. O resulta que toma mucha agua el deportista antes de irse a dormir porque se toma sus vitaminas que yo ni siquiera le mandé. Bueno, se va a despertar y le van a dar ganas de ir al baño. Claro. Y cuando empezamos a hacer el checklist de las cosas que están antes del suplemento, pues nos damos cuenta que la melatonina no va a hacer una diferencia. Hay que corregir muchas cosas antes de eso. Sí, justo también con las personas que no lo toman por estas situaciones que tú les indicas, ¿no? Por el descanso, el jet lag y demás. Hay muchas personas que tienen trastornos del sueño y la toman deliberadamente, pero hay que analizar esto. ¿Qué tanto café estás tomando después de las 6 de la tarde? Azúcares que estés cenando, colorantes que también son estimulantes para el cerebro y que también pueden afectar la calidad del sueño. Entonces es bien importante analizar qué estamos haciendo antes de irnos a dormir, la luz azul, las pantallas, ciertamente, y no usarlo por un periodo largo porque aunque sea algo aparentemente natural y que nuestro cuerpo lo produce en una mínima cantidad, y entonces al tomar un suplemento es una cantidad mucho mayor a la que nuestro cuerpo produce. Entonces indudablemente nos va a ayudar a conciliar el sueño, pero no hay que hacer al cuerpo dependiente de algo que casi me obligue a dormir, sino mejor hacer una buena higiene del sueño para corregir aquellos malos hábitos que nos están afectando el descanso. Entonces, si tú tienes una lesión o estás construyendo masa muscular, estás haciendo un ejercicio o un entrenamiento de alto rendimiento,
Si tienes alguna enfermedad, algún trastorno mental, alguna enfermedad física, metabólica, necesitas, en todos los casos, los niños que están creciendo, todos necesitamos un buen descanso. Entonces, siempre hay que analizar los factores que pudieran estar afectando. A veces algo tan pequeño como dormir con una pequeña lucecita en el cuarto ya no es lo mismo que estar en un cuarto completamente oscuro. Y eso también puede afectar la calidad del sueño, aunque no parezca. No, totalmente de acuerdo. Y el clásico, la persona dice no duermo bien y lo primero que buscan es el suplemento. Exacto. Y hay que considerar que hay suplementos que sí ayudan. Hay muchas opciones. Lo importante es identificar cuál es el motivo por el cual no hay un buen descanso y si se llega a necesitar la suplementación, ya se verá cuál y cuánto es la dosis, porque como lo dice Cari, o sea, no hay que consumirlo de manera indiscriminada porque puede tener consecuencias. Sí, y no depender así de mucho tiempo de un suplemento como ese, ¿no? Otro de los suplementos o de los, de las ayudas que se utilizan para las personas son los probióticos, que también pues tienen muchos beneficios a la salud. Entonces, en cuanto a deportistas, ¿qué probióticos son los que más están buscando o qué más se utilizan? Claro, fíjate que en consulta utilizo también mucho el consumo de probióticos para mejorar esta absorción de los nutrimentos, para mejorar el sistema inmune. También hay cepas que ayudan para esto, pero acá también hay que tener mucho cuidado en la selección del suplemento, en este caso de los probióticos. Los probióticos se dividen en familias o en cepas. Dependiendo la necesidad de cada deportista, es el tipo de cepa que va a necesitar y que se va a recomendar. No hay que consumirlos de manera indiscriminada. Y ya que sabemos cuál es la necesidad del paciente e identificamos la cepa, ahora hay que ver la marca del producto que realmente te va a ofrecer lo que el deportista necesita. Las cepas más identificadas en la parte de la ciencia es, por ejemplo, Lactobacillus rhamnosus RR. Y digo todo el nombre completo porque hay que tener cuidado. Cuando nosotros buscamos probióticos en la farmacia, dice Lactobacillus o Kasei Shirota, claro, o Rhamnosus, pero realmente te están diciendo solo una parte de toda la familia de probióticos, y cuando nosotros nos damos cuenta de que la cepa específica que va a beneficiar al deportista, pues ni siquiera es la que está comprando desde hace tiempo, y el deportista no encuentra este beneficio o lo que uno está esperando. Si bien entendemos que los suplementos no son medicamentos en el sentido de que nos van a generar un cambio inmediato, pues si le estamos dando un suplemento que todavía no es, pues entonces menos vamos a ver el resultado. Por supuesto, y también algo que tenemos que entender es que los probióticos no son como una pastilla para el dolor de cabeza, que me la tomo y se me quita inmediatamente. Entonces, no es como yo me tomo mi probiótico hoy y ya mi intestino va a funcionar perfecto, ya estoy con la inmunidad hasta arriba. No, los probióticos son una ayuda en el momento en que se detecta que hay una posible disbiosis, un desequilibrio en la microbiota intestinal que nos está generando algún síntoma como una inflamación, dolor, diarrea, etcétera. Se da la ayuda del probiótico, pero para mantener una buena microbiota, un buen equilibrio, hay que darle de comer a esas cepas. Entonces, lo que comen, pues es fibra. Y si yo me tomo mi probiótico, pero no como absolutamente nada equilibrado de verduras, de frutas, cereales integrales, esas bacterias esos microorganismos que yo me acabo de tomar, pues evidentemente van a disminuir, se van a morir. Entonces, otra vez voy a volver a caer en esta disbiosis y va a ser como algo repetitivo, ¿no? Entonces, es algo que se puede cronificar un problema intestinal, una colitis, sí, y la disbiosis finalmente nos puede generar este desequilibrio porque no le estamos favoreciendo el ambiente para que estas bacterias pues se sigan reproduciendo, ¿no? Estos microorganismos se sigan reproduciendo. Entonces, otro de los probióticos naturales pues que se utiliza mucho es el kefir, ¿no? Sí. El kefir también en tus deportistas los están utilizando mucho. Sí, y también se lo recomiendo el consumo de kefir. Lo mismo, hay que saber escoger cuál tipo de kefir. Exacto. Porque si nosotros nos vamos al súper, vamos a encontrar muchos botecitos que dicen kefir y de mango y de fresa con una cantidad de azúcar que no necesita el deportista o cualquier paciente en general. No, cualquier persona. Realmente el consumo de azúcares con un alimento que podría ser saludable y le meten chocolate y chispitas y sabores y colores y demás, y realmente lo bueno que tenía ese alimento pues ya se le quitó con todo lo que le añadieron, que se llaman aditivos, ¿no? Entonces realmente hay que tener mucho cuidado en el tipo de kefir o de probióticos que se están utilizando.
Para las personas que nos ven y que a lo mejor no tienen mucho conocimiento de los probióticos, como decía el maestro, son como familias, hagan de cuenta que son, como todos son de un mismo apellido, todos son los Ramírez, pero hay uno que se llama Paco, otro Pepe, o sea, realmente cada cepa tiene diferentes tipos. Aparte del mismo apellido que comparten el mismo nombre, pues tiene diferentes tipos. Entonces, eso es a lo que se refiere con que tenemos que analizar qué tipo de síntoma está teniendo o qué tipo de ayuda se necesita para elegir el probiótico adecuado. Totalmente de acuerdo, sí. Muy bien, otro de los suplementos es los omegas. Oh, sí. Sí, los omegas para todas las personas. Evidentemente, los omegas los necesitamos todos, son indispensables, pero obviamente los podemos obtener de una manera natural con los alimentos o con algunos suplementos. ¿Qué nos puedes decir de los omegas? Omegas es uno de los suplementos que también uso en consulta con algunos pacientes. No crean que uso todos los suplementos con todos, para nada. Con algunos. Con aquellos que tienen estos problemas cardiovasculares o que ya vimos que el colesterol bueno y el malo están alterados, que hay problemas por allí, principalmente con esto, dislipidemias, allí sí se puede recomendar el consumo de omega 3. Esto en deportistas que también llegan con algún tipo de alteración así, pero también se utiliza mucho para la parte de la recuperación. Después de lesiones, un esquema de suplementación puede apoyarse del consumo de omega 3 y esto tiene un beneficio también sobre el deportista. Y también entendemos que el consumo de omegas tiene una relación con la función cerebral, con el desarrollo cognitivo, y los deportistas que están sometidos a estrés muy intenso, me toca en chicos que son pilotos de carreras, porteros, o en fútbol aquellos que tienen que tomar estas decisiones rápidas y muy certeras, sí se ve una diferencia en el consumo de omega 3. Claro. Y también para la parte de la recuperación es muy importante. Regresamos a lo mismo, sabemos que sirven, pero hay que saber escoger. Yo le digo a mis pacientes, una de las características que deben de cuidar para conseguir un buen omega es que tenga un sello internacional llamado IFOS. Es un organismo externo al propio laboratorio que analiza las características que promete el omega y si cumple con la calidad del producto, con la materia prima, con todo el beneficio que ofrece el omega, se le da el sello internacional. Entonces, si hay este interés, pues de entrada hay que buscar que tenga el sello IFOS, no por el hecho de que me lo están vendiendo los lunes a un precio más económico o porque me lo están recomendando y que si yo vendo 3 me van a regalar el cuarto. O sea, hay que tener mucho cuidado ahí porque realmente tenemos que meterle algún tipo de suplemento si se necesita, pero que sea la mejor opción para no tirar el dinero a la basura. Sobre todo también que no porque sea más, como le dijiste al principio muy bien, no porque sea más es mejor, porque luego hay pastillas que tienen omegas 3, 6, 9 y todos los habidos y por haber. No porque tenga todos o tenga más es mejor. Correcto. Entonces siempre hay que analizar cuál es el que se requiere y para eso pues hay que hacer una valoración y darle una recomendación personalizada de cuál se puede comprar. Totalmente de acuerdo. Muy bien, gracias. Y también otro de las preguntas es otro tipo de suplementos, por ejemplo, como la cúrcuma, ¿no? La ashwagandha y muchas plantas y raíces y todo esto que se está utilizando de manera deliberada que también se vende carísimo para empezar y que a veces tiene efectos secundarios que mucha gente desconoce, ¿no? Como he visto algunas personas que tienen efectos secundarios por estar tomando estos tés matcha, por tomar este matcha en exceso de todos los días. Y pues finalmente tiene repercusiones a nivel hepático, a nivel renal, y entonces empiezan a tener problemas de coagulación. Entonces tampoco, porque sea algo natural, tienen que abusar de este tipo de sustancias naturales, ¿no? Totalmente de acuerdo, lo acabas de decir muy bien. Una de las características que hay que considerar, si tú tienes algún familiar, papá, mamá, abuela, abuelo, tío, que tiene alguna complicación de salud, una enfermedad renal, problemas del hígado, al final del día la genética es lo que predomina y hay que cuidarse y no hay que tomar suplementos de manera indiscriminada. Muchas veces se dice que el consumo de suplementos como proteína va a generar problema a nivel del riñón. ¿En quién realmente va a generar un problema? En las personas que ya tienen previamente alguna complicación. En ese sentido, ¿quiénes son más susceptibles? Pues las personas que ya tienen una carga genética
con papá, mamá, como lo comento. Entonces, mucho cuidado ahí con el tema de la suplementación indiscriminada. Y estás comentando acerca de este tipo de suplementos y ayudas ergogénicas, la ashwagandha para el tema del manejo del estrés, el tema del sistema nervioso, esta autorregulación. Muchas veces a través de una pastilla se quiere compensar lo que no están haciendo con el ejercicio, con el descanso, con una buena alimentación, con una buena hidratación. Ya cuando estás cumpliendo estos puntos, ahora sí podemos ver si el suplemento es una buena estrategia, pero no se tiene que hacer de forma indiscriminada y tampoco estar consumiendo suplementos por moda. Exacto. Que porque el laboratorio sacó el nuevo producto significa que yo lo necesito. No lo necesitas para nada. Sí, ahora que te venden también los polvitos de esta planta, para no hacerle mala publicidad, pero bueno, es ya cada quien lo que considere, pero lo venden como oro casi en polvito y que te lo puedes tomar, pero puede llegar a interponerse o a interferir con tratamientos médicos, provocar que el medicamento que están tomando para una enfermedad no tenga el efecto deseado y entonces empiezan a provocarles problemas de coagulación. Correcto. Entonces no se tomen suplementos de plantas por moda, porque es que mi amiga también está tomando y todos estamos tomando esta planta o esta raíz o esta nueva bebida, ¿no? Entonces, no nada más por modas, porque podemos afectar la salud sin saber realmente el efecto y sobre todo la cantidad, ¿no? Hay muchos tés, incluso de plantas, que pueden llegar a ser tóxicos nada más por el hecho de que no sabemos en qué cantidad están los suplementos que ya están avalados por instituciones a nivel internacional, pues ya saben qué dosis tiene, qué gramaje, qué cantidad es seguro para su consumo y en ciertas cantidades. Pero cuando es una planta o algo que se utiliza de una raíz, pues no sabemos qué cantidad tiene y si es a cucharadas, pues cada quien se va a servir lo que consideran pues necesario, ¿no? Y eso puede llegar a ser tóxico. Entonces no sabemos esas cantidades, hay que respetar las recomendaciones y no hacerlo solamente por moda. Con respecto a la hidratación, Alfredo, ¿qué tan importante? Siempre les estoy diciendo, tomen agua, pero también una de las formas en las que podemos saber si nos estamos hidratando bien o sobrehidratando, pues observar nuestra orina, ¿no? El color de la orina debe ser de un amarillo clarito, tampoco que sea ámbar o que sea turbia y que tampoco esté transparente. Entonces, ¿qué nos recomiendas para una buena hidratación en la parte deportiva? En la parte deportiva la hidratación es muy importante, es uno de los temas que me llama mucho la atención. De hecho, hace 2 semanas se publicó un artículo científico que tuve la oportunidad de desarrollar y otro en la que pude colaborar, y el tema principal fue la hidratación, cómo influyen los deportistas. El tema que hablé en ese artículo científico era sobre la influencia de la hidratación en lesiones deportivas, y está claro que la hidratación es muy evidente que si no está presente hay una disminución en el rendimiento. ¿Cuánto? El 2% del peso corporal. Si una persona pesa 100 kilos y pierde 2 kilos durante el entrenamiento, es muy probable que el rendimiento baje. Y recordemos que existe la deshidratación acumulada. Eso significa que si un deportista entrenó el día lunes y no se hidrató bien, el día martes también tuvo una sesión demandante, el día miércoles tampoco se hidrató bien, esto se va acumulando y el rendimiento va disminuyendo. Se puede identificar como fatiga central, esta percepción sobre el entrenamiento que uno dice, ya no aguanto, pero físicamente estás bien entrenado, descansaste bien, pero mentalmente ya no puedes seguir más. Esto tiene que ver mucho también con el tema de la hidratación, y las lesiones es una consecuencia también por una mala hidratación. Así que considerar ciertos aspectos. Por ejemplo, el mensaje que nos manda el cuerpo. Si tú estás entrenando y empiezas a sentir la boca seca, los labios secos, significa que detrás de eso lleva un proceso fisiológico que te está diciendo, dame agua, y no lo cubriste. Y el punto de eso es que muchos de los deportistas no están acostumbrados a una ingesta de líquidos en el antes, en el durante y en el después del entrenamiento. Y cuando nos damos cuenta que un deportista que ya es bueno quiere todavía ser mejor, la hidratación es un punto importante. A lo mejor personas que no son competidores a nivel alto rendimiento, pues no va a pasar nada si en su trote de los 40 minutos o los 30 minutos no se hidrata. Pero una persona, atleta que se está preparando con una preparación de temporada, un macrociclo, microciclo que ya está bien programado,
una mala hidratación sí le puede echar atrás el proyecto del entrenamiento que está llevando. Entonces sí hay que considerar mucho el tema de la hidratación, aunque no se tenga sed, pero obviamente hay que dosificarlo dependiendo su peso, el deporte, si es un sudador profuso o no lo es. Aquellos sudadores profusos son estas personas que están corriendo o están en el gimnasio y ya tienen toda la playera empapada, o que terminan de correr y les quedan las marcas de sal en la cara. Ellos hay que tener una atención muy puntual porque están teniendo una pérdida mayor que el promedio en las mismas condiciones, con el mismo entrenamiento, el mismo clima que tu compañero de al lado, pero pues a lo mejor uno está sudando más. Ahí hay que tener más atención en el tema de la rehidratación. Y hay muchas estrategias, sí agua, pero también las tabletas con sales o bebidas con electrolitos. Allí hay que atender muy puntualmente a las necesidades de cada persona. Es por eso que siempre tienen que acercarse a un profesional de la salud para que les diga, tú necesitas esta cantidad en tal momento y en esta frecuencia, y ya pasó esta temporada o esta etapa de la preparación y ahora necesitas otro tipo de hidratación. Todo tiene que irse adaptando y eso es muy importante porque cuando empiezan a cubrir esas características en el tema de la hidratación, el deportista tiene mejor rendimiento y es benéfico para todo el trabajo que ya viene haciendo. Claro, y con respecto a las bebidas deportivas, que muchas personas también, incluso adolescentes, utilizan pues prácticamente la bebida deportiva y a lo mejor se pierden un poquito del agua, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendas con respecto al uso de las bebidas deportivas? Totalmente de acuerdo. Fíjate que a mí me tocaba ver en competencias cuando estaban las pruebas de 100 metros y salía el deportista y al final del otro lado de la reja estaba el papá o la mamá con su litro de Gatorade. No lo necesitan. Acaban de correr, sudó más en el calentamiento metros, que en los 100 metros. Entonces hay mucha desinformación en eso. Hay que considerar que para que una persona se justifique el consumo de la bebida deportiva es porque la sudoración se ha identificado que es constante. El entrenamiento dura más de 40 minutos. Las condiciones climáticas como el sol o el ambiente, en fin, demanda una exigencia de sudoración, en fin. Allí sí se justifica el consumo de una bebida deportiva. Antes de eso no es tan necesario. La sal la encontramos a través de los alimentos. No tiene caso que le metas una cápsula de sales cuando tu entrenamiento dura 40 minutos. Entonces hay que saber escoger mucho en cuál contexto. Y también un punto importante, distinguir entre bebidas rehidratantes o aquellas bebidas que están diseñadas como sueros, que son para objetivos distintos. Claro. Los sueros los encontramos en las farmacias y los podemos comprar sin ningún problema. Pero estos sirven para deshidrataciones por diarrea. No es lo mismo una deshidratación por diarrea que una deshidratación por haber corrido o entrenado. Claro. Entonces uno ve al deportista que va a hacer su trote de 30 minutos con su electrolit o su suplemento, su bebida deportiva. En ese sentido no lo necesitan. Hay que identificar muy bien ese origen de la sudoración para saber qué tipo de bebida es la que realmente se va a ocupar. Alfredo, muchísimas gracias por toda la información, tu conocimiento y tu tiempo. Y si gustan tener alguna asesoría con nutrición deportiva con el maestro Alfredo, ¿dónde te pueden encontrar? Facebook, Instagram, TikTok, como @tunutriólogo1. Así me pueden encontrar y si tienen dudas, mándenme mensaje, con mucho gusto les respondo de manera personal. Muchísimas gracias, Alfredo. Ya saben que esto es Cuidarte, tu superpoder, el podcast dirigido a ti que quieres cuidar tu salud. Encuéntrenme en las redes sociales, en Instagram como Nut Karina Barba y en Facebook como Nutrióloga Karina Barba. Comparte esta información, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los siguientes episodios.